Europa, la tierra de los quesos, el vino, las vacaciones de verano en la Costa Brava y los estados de bienestar que te pagan hasta la baja por resaca. Bueno, casi, y sin embargo, en medio de tanta comodidad, apareció gente que dijo, ¿sabes qué? Estoy aburrido. Mejor voy a ponerme una capucha y luchar contra el sistema. De eso va este libro, de cómo en las décadas de los 60, 70 y 80 florecieron grupos terroristas en plena Europa occidental, en teoría la parte del mundo más estable, más rica y más democrática. Vamos, que no les faltaba nada, salvo paciencia. El autor o autores, porque esto suena a más de un profesor aburrido colaborando. Intentan responder a la gran pregunta: ¿cómo demonios tienes sindicatos fuertes? Vacaciones pagas, democracia parlamentaria, conciertos de rock y aún así terminas con las brigadas rojas, TEA, la RAF alemana o el IERA irlandés. Spoiler, la respuesta es una mezcla de ideología, aburrimiento generacional, ganas de épica y un poquito de yo quiero ser protagonista de la historia, aunque sea por la vía de las balas. El libro arranca pintando el escenario en Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Reconstrucción, plan Marshall, prosperidad, estados de bienestar naciendo por todos lados. Vamos, que si comparabas a Alemania en 1945 ruinas, hambre, miseria con Alemania, en 1970 Volkswagen, cerveza, estudiantes con minifalda, te daba un infarto de felicidad. Pero claro, en medio de esa paz y prosperidad surge un problema en la juventud. Esa juventud que no conoció la guerra, que no pasó hambre, pero que se aburre como ostras en un domingo lluvioso. Y cuando te aburres y encima lees mucho Marx, empiezas a pensar que la revolución está pendiente. Comentario sarcástico. Esto es como tener Netflix, Disney+ y HBO y aún así quejarte de que no hay nada que ver. Los años 60 fueron la cuna del caos. Estudiantes que empezaban protestando por la guerra de Vietnam, por el imperialismo, por el capitalismo explotador y terminaban organizando comandos armados. En Alemania nace la fracción del Ejército Rojo RAF. En Italia, las Brigadas Rojas en Irlanda. El IRA se recarga con nueva fuerza. Y en España, ETA se convierte en el dolor de cabeza oficial de Franco y luego de la democracia. Todos tenían en común una cosa a mucho discurso ideológico, muchos libros de Mao y Che Guevara en la mesilla de noche, y una capacidad asombrosa para justificar que matar era un acto político. Ironía personal, es fascinante cómo puedes pasar de repartir panfletos a repartir balazos con solo unas reuniones de café y cigarrillo en una universidad. El libro te cuenta cómo estos grupos pasaron de la protesta pacífica al terrorismo organizado. Y aquí viene el salseo, secuestros de empresarios, jueces, políticos, bombazos en coches, atracos a bancos para financiar la revolución. La RAF, por ejemplo en Alemania, se creía la resistencia contra el fascismo capitalista, pero en realidad lo que hacían era incendiar coches y secuestrar ejecutivos. Porque claro, nada dice defender al proletariado como secuestrar al jefe de Mercedes-Benz. Las Brigadas Rojas en Italia se ganaron su infamia con el secuestro y asesinato de Aldo Moro, un político que irónicamente quería abrir la política italiana a la izquierda. O sea, mataron justo al que intentaba tenderles un puente en genios en sarcasmo aquí. Es como que te inviten a cenar y le pegues al que te abrió la puerta. El IRA es la excepción más longeva, porque mientras en Alemania o Italia eran grupos de universitarios con complejo de Che Guevara, en Irlanda del Norte había un conflicto histórico de verdad en protestantes versus católicos. Reino Unido versus la independencia, discriminación real. El IR mezclaba nacionalismo, religión e historia colonial. Y claro, ahí el terrorismo tenía una base social más fuerte. Vamos, que no eran solo chicos aburridos, era gente que venía de comunidades marginadas. Eso sí, no quita que también usaran las técnicas más brutales en bombas en pubs, asesinatos selectivos y una industria del miedo que duró décadas. Y como no, aparece ETA en España, nacida bajo la dictadura franquista, con un discurso de liberación nacional vasca. Al principio eran resistencia contra Franco, y ahí muchos les aplaudían en silencio. Pero cuando llegó la democracia y siguieron poniendo bombas, la cosa empezó a oler raro, porque vamos a ver, ante dan autonomía, Parlamento vasco, televisión en euskara, bandera
y aún así sigues matando. Eso es como quejarte de que tienes Netflix, HBO y Disney+, pero no Apple TV, y decidir que lo mejor es volar un coche. El libro cuenta también cómo todos estos grupos fueron desgastándose por represión policial, por errores estratégicos, por perder apoyo popular, porque al principio la gente simpatizaba. Estos luchan contra el sistema, pero cuando empiezas a poner bombas en supermercados o a secuestrar a cualquiera que tenga un coche caro, la simpatía se evapora más rápido que un cubata en festival. La RAF terminó siendo un grupito de locos sin apoyo. Las Brigadas Rojas igual. ETA tardó mucho más, pero acabó arrinconada. El IRA, con el acuerdo de paz de Viernes Santo, entró en política. El Mayo ERE, pero del libro, es académico, muy académico. Está lleno de datos, estadísticas, nombres, fechas, lo cual está bien si eres profesor o estudiante, pero si lo lees un sábado por la noche con copa en mano, uff, es como leer un manual de IKEA pero con explosivos. Crítica, le falta narrativa. Tiene mucha cabeza, poca chispa. Europa tiene tanto bienestar que hasta sus terroristas serán, en parte, niños bien con ansias de épica. El libro es importante, pero a veces parece más una lista de compras que un relato. Los grupos terroristas, al final, eran más patéticos de lo que querían admitir. La gran pregunta que queda es, ¿de verdad hacía falta tanto derramamiento de sangre en un continente donde ya tenía subsidio de transporte? El terrorismo en la Europa del bienestar es un repaso serio, a veces demasiado, de cómo en medio de la estabilidad surgieron grupos que quisieron incendiarlo todo, y lo hicieron por un rato, pero terminaron derrotados, desprestigiados y convertidos en recuerdo incómodo. Mi veredicto es un libro útil para entender, pero no esperes emoción literaria. Y lo irónico es que la Europa del bienestar sobrevivió a todos ellos. Mientras los terroristas se iban a la cárcel, la gente seguía yendo a la playa con sombrilla y bocadillo de tortilla.